homofobia, transfobia, bifobia, odio, aversión, miedo, dicen algunos, a lo que consideramos diferente. En este año, el lema de la lucha contra la homofobia y sus manifestaciones en el mundo tiene la intención de sumar justamente a organizaciones, sociedad, activismo, en fin, de que nos unamos los seres humanos por la tolerancia, el respeto a todas las preferencias de cada uno de nosotros, hablando de religión, hablando en este caso, por supuesto, de preferencia sexual. Acabamos de ver el fin de semana una marcha aquí en la capital de la República. Todo indica que esta misma semana seremos testigos de otra. Mucho se dice que hemos avanzado, mucho se dice que ha cambiado nuestro país, la capital de la República, la Ciudad de México, un ejemplo de avance en esta materia. Pero las estadísticas, los números, nos dicen una cosa diferente. México ocupa, escúchelo usted bien y sorpréndase, el segundo lugar en América Latina en crímenes justamente por homofobia. Así es, a pesar de decirnos progresistas, a pesar de estar pidiendo un país moderno, un país incluyente en muchos sentidos, todavía muchos mexicanos lanzan una piedra y después esconden la mano. Le digo, aquí el asunto es eso. Creemos que es un asunto diferente cuando todos por dentro somos exactamente iguales. Todos sentimos, todos amamos, todos nos enamoramos. ¿Quién tiene el derecho de decidir de quién se enamora otra persona? Este es un especial de Capital Media al respecto. La Organización Panamericana de la Salud define la homofobia como el prejuicio, estigma o discriminación hacia las personas que mantienen relaciones sexuales con otras de su mismo sexo, burlas, humillaciones o maltratos, lo cual provoca incluso pensamientos suicidas. Es lo que vive la comunidad lésbico-gay. Pero esto no solo es un problema que radica en México, sino alrededor del mundo. Una muestra de ellos fue lo que se vivió el pasado sábado 23 de junio, en la Ciudad de México, cuando aficionados de la selección nacional se cruzaron con integrantes de la comunidad LGBT. Existen países en donde los derechos de los homosexuales son respetados por un gran número de personas. Sin embargo, hay países como Rusia, en donde el gobierno todavía se opone a las organizaciones lésbico-gay como si fueran organizaciones criminales. Además, existen países que castigan la homosexualidad, incluso con pena de muerte. Es el caso de Irán, Yemen, Arabia Saudí, Mauritania, Sudán y partes de Nigeria y Somalia. Así es, pleno siglo XXI y todavía estamos luchando por nuestros derechos a amar y a ser amados por quien cada uno decidamos. Ya se lo había dicho y justamente esa cifra de escándalo. México, el segundo lugar en América Latina en crímenes de homofobia. Y mire, en 2017, 202 personas fueron asesinadas en México por su orientación sexual o identidad de género. 108 fueron contra mujeres travestis, transgénero y transexuales, 93 contra hombres gays u homosexuales y 1 relativo a mujeres lesbianas. Esos son datos oficiales, son datos reconocidos. Como siempre, en este caso, como en muchos síntomas de la violencia en México, son cifras, le digo, reconocidas, pero ¿cuántas son las cifras negras? ¿Cuándo son aquellas cifras que se guardan en el silencio? También a veces por miedo y por vergüenza de una familia que tampoco acepta a un ser humano así como es y tal y cual pertenece a esa familia. Mire, vamos a dar datos de la encuesta nacional sobre bullying homofóbico en México. 67% de personas gay, bisexuales o transgénero han sufrido bullying homofóbico en escuelas públicas y escuelas privadas. 35% de personas se les negó alguna vez un empleo por su orientación sexual, su identidad de género, y 26% fue despedido justamente por su preferencia sexual. Le digo, esto es un asunto no solamente de leyes, no solamente de conquista de derechos ante la legalidad que se considera en un país. Es un asunto de conciencia social, de respeto, de tolerancia y de derecho. En la Ciudad de México, Campeche, Chihuahua, Coahuila, Michoacán, Morelos, Nayarit y Quintana Roo, el matrimonio igualitario está formalizado en las leyes locales.
mientras que Chiapas, Puebla, Jalisco, la Suprema Corte eliminó la prohibición del matrimonio gay. ¿Cuál es la diferencia de todo esto y justamente cómo podemos considerar que se ha avanzado? En un momento vamos a hacer ese análisis, esa exégesis. Pero mira, mientras es importante ver esto. A pesar de lo que decimos y a pesar de lo que se presume ante el mundo como un avance, pues lo que piensa en realidad la gente y cómo actúa. En especial porque tengo muchos amigos, pero también estoy relacionada con todo lo que tiene que ver con derechos humanos y principalmente los derechos sexuales y reproductivos. Principalmente es para expresar nuestra comunidad y salir a las calles libremente sin ser atacadas. A pesar de que parezca un carnaval, es importante mencionar que venimos como a defender nuestros derechos. Más que nada es eso, equidad de género ante todas las situaciones, más que nada. No creo que exista tanta discriminación porque ya andan en las calles, no les da pena, entonces a mí no me afecta en nada. Sí, porque a las personas ya no les da tanto miedo mostrarse tal cual son. Pues sí han avanzado y pues tienen todos, o sea, está abierta a su libertad. Yo creo que está bien porque pues cada quien es libre de hacer lo que quiere. Bueno, no hay respeto hacia ellos. Se puede notar desde un momento en ciertos lugares, ¿no? La discriminación. Yo creo que sí ha habido bastante avance en cuestión de derechos. Digo, ahora ya hay varios estados o algunos estados que ya se pueden casar. O sea, es como un cotidiano, no entiendo por qué la gente muchas veces lo excluye, no hay una diferencia real. Creo que sí existe mucha discriminación todavía, pero creo que se ha como disimulado un poco. Sí, bueno, en lo personal me parece muy bien que hayan avanzado en ese aspecto, porque pues mucha gente los criticaba y pues no podían ser felices, vaya. Yo creo que la sociedad sí se ha abierto un poquito más, sí ha habido más aceptación y más respeto hacia ellos. Esta noche en Exégesis, nuestra queridísima Loquín Castañeda, activista. Muchas gracias, Loquín. Qué bueno que estás aquí. Gracias por la invitación, Marta. Muchas gracias. Pues la primera pregunta que yo quisiera hacerte es, ¿cómo sientes, cómo vives que México ha avanzado en este tema del respeto a la libertad individual? Bueno, son 40 años de Marcha del Orgullo, 48 años de movimiento social y podemos empezar a ver avances que han surgido de la incidencia política del movimiento y que podemos constatar en las leyes contra la discriminación, los avances de matrimonio civil igualitario y los avances en el reconocimiento de la identidad a personas transexuales y transgénero. Sin embargo, en un diagnóstico, en un balance, la realidad es que estamos muy lejos de la igualdad en México. Quisiera darte un dato. El matrimonio civil igualitario en México llegó en 2009, cuando logramos legislarlo en Ciudad de México. Esto detonó una discusión en todo el país que hizo que la Suprema Corte de Justicia se pronunciara en distintos casos diciendo es constitucional. Es un tema que deriva de la Constitución Política Mexicana, que tiene razón en el respeto a los derechos humanos, que reconoce la dignidad de las personas, y llega a una jurisprudencia en 2015 en donde le dice al ámbito judicial que no le vuelva a preguntar una sola vez más, porque ha quedado claro que el matrimonio no puede ser la unión de un hombre y una mujer de manera exclusiva y con fines de procreación, que reconocer el derecho, el matrimonio civil como un derecho también para parejas del mismo sexo es constitucional. Y esto, pues la realidad es que está lejos de que los estados de la República lo tomen en cuenta y lo acaten, ¿no? Tenemos solamente la mitad del país que reconoce estos derechos, la mitad, a 8 años de distancia.
tenemos el reconocimiento a la identidad de género, a las personas trans, solamente en 3 estados de la República: Michoacán, Morelos y Ciudad de México. 3. Y no es un tema menor. A ver, cuando hablamos de derechos humanos, ¿cómo podemos constatar que un país está respetando y reconociendo los derechos humanos? Es muy simple el análisis. Cuando una persona homosexual no es despedida de su trabajo por ser homosexual. Cuando una persona trans no es rechazada de un servicio médico por ser una persona trans. Cuando a una mujer lesbiana no le son ignorados sus derechos como mamá por ser lesbiana. En ese momento podemos empezar a darnos cuenta que un país está cambiando. El tema de la identidad es un tema muy importante, porque reconocerle la identidad a las personas trans es reconocerle su historia, que han estudiado, en dónde han trabajado, que puedan aspirar a un trabajo de acuerdo a lo que han estudiado. Y en este caso, las personas trans no pueden hacer algo tan simple como cambiar un cheque en un banco, como acreditar su antigüedad en su trabajo. Hay personas trans que han sido despedidas. Claro, y dicen, muy bien, tú ya no eres José Cruz, ahora eres Minerva López, entonces tu antigüedad ya no es reconocida para tu trabajo. Como si ese cambio de identidad borrara lo que soy, lo que sé, historia, toda su y lo historia. que siento. Así es. Nuestro país se ha convertido en un país que vulnera nuestros derechos, que nos trata de manera indigna. Pareciera que nuestro país no solamente entabló una guerra contra el narcotráfico, sino entabló una guerra contra el amor y contra la dignidad. Aquí hablas tú de 40 años, que podría pensar uno que es una lucha joven, ¿no? Pero si piensa uno en 40 años con respecto a estos logros que también tú enumerabas, ¿tú cómo lo consideras? ¿Que vamos lento? ¿Que vamos rápido? Aquí también me gustaría que distinguiéramos entre lo que son lo reconocido en las leyes y lo que muchas veces vemos, piensa la sociedad y dice más allá. Fíjate que esa es una pregunta muy interesante. Yo tengo 42 años. Es decir, el movimiento llegó cuando yo estaba en pañales. Y a mí, afortunadamente, el trabajo de quienes han antecedido el mío, me ha permitido estar aquí. Me ha permitido andar un camino con más certezas. Yo tengo 12 años en el movimiento LGBTI. Y para mí llega a tiempo, porque puedo disfrutar de mis derechos. Sin embargo, esos avances no llegaron a tiempo para muchísimas compañeras y compañeros, a quienes la vida se les fue sin reconocimiento, para quienes la vida les fue arrebatada en razón de odio, ¿no? Para quienes el Estado no les reconoció la dignidad. Conozco casos que son profundamente dolorosos y que son casos de 7 años, que son casos de 6 años, que son casos recientes, y que la realidad es que la homofobia, por supuesto, lo más vergonzoso como sociedad es contar los muertos, pero la homofobia permanece constantemente en la vida, hace que una persona tenga que emigrar de su comunidad para salvar la vida. Tenga que hasta esconder lo que es. Así es. Que eso me parece terrible, que tener que vivir en una pantalla y simulando pues absolutamente todo, me parece. Preguntaba yo al principio de este espacio, Olquín, en donde nos escribieron que tenemos derecho unos a juzgarnos a otros y decidir por esta persona quién tiene que ser y a quién tiene que amar, ¿no? Sí, es absurdo, porque además lo que tú me preguntabas, ¿llega a tiempo? ¿Llega tarde? ¿Cómo andamos? Yo he escuchado tantas veces decir que el matrimonio, no, México no está preparado para eso. Ah, caray. Bueno, si tan claro lo tienes, dime para cuándo estará preparado. Si es el 2020, yo me espero, no hay problema, ¿no?
¿Quién puede pulsar eso? Porque lo que sí tengo cierto, lo que sí tengo claro, es que cuando el Estado garantiza derechos, de manera inmediata promueve la igualdad. Quiero ponerte un ejemplo. Cuando hemos ido avanzando derechos de matrimonio en otros estados de la República, eso ha permitido un efecto normalizador en la sociedad. Es decir, que de tener a tu primo gay en el closet, lo coloques al centro de tu familia como uno más, ¿no? Que en lugar de que a tu compañera de trabajo que vive en una vitrina, ¿no? Como que nada se le nota, y entonces la hagas a un lado, puedas incluirla en tu círculo. Eso es lo que hacen las leyes. Cuando le preguntan al anterior gobernador en Nuevo León si va a aprobar matrimonio en el estado, él dice no, eso aquí no va a pasar. Quienes quieran casarse que se vayan allá a Saltillo. Y entonces él lo que está diciéndole a todo su estado, a toda la gente a la que él representa es: si tú quieres discriminarlos es lícito, ¿eh? Eso está bien, porque ellos no tienen lugar, porque ellos no merecen tener derechos, porque mira, son distintos a nosotros. Y entonces volvemos a esa sociedad de la que tanto nos sorprendemos ahora con Trump, con esta separación de las familias, en donde escuchamos un audio que es totalmente indignante y nos volcamos en críticas hacia ese gobierno y hacia Trump. Y no volteamos a ver cómo hemos permitido que en esta sociedad las mismas familias de parejas del mismo sexo estén en ese limbo jurídico. Que dos mamás con un hijo no puedan garantizarle a su hijo educación en condiciones de igualdad, derechos y obligaciones. Yo he visto cómo familias, una de ellas en particular que me viene a la cabeza, una de ellas en Saltillo, en donde dos mamás lesbianas tienen a un hijo, una de ellas le detectan cáncer en etapa terminal, ella tenía derechos de seguridad social del IMSS, el IMSS no la reconoce a su pareja como su familia. Se lo reconocería si fuera un... Ni a su hijo como hijo de ambas, aun cuando ahí tenían una figura que se llamaba Pacto Civil de Solidaridad, reconocida por el Estado, y al fallecer deja desprotegido a su esposa y a su hijo, porque el IMSS no le da pensión de viudez, le quita la casa porque estaba a nombre de ella. En fin, una serie de abusos y de omisiones que se cuentan por miles. Porque hablábamos, que duelen. Claro, y que duelen, porque hablábamos de asesinatos, y que son gravísimos. Obviamente, es gravísimo que una persona se crea con derecho de asesinar a otra por su preferencia sexual. Claro. Pero a lo mejor esto que podremos considerar pequeños casos, digamos, porque van muy lejos de un asesinato, pues lastiman, y lastiman obviamente a toda una sociedad, no solamente a una comunidad específica. Tolkien, mucho que platicar, por supuesto, pero esperamos que no sea la última vez que vengas a un exégesis. Muchísimas gracias. Un gusto recibirte siempre con los brazos abiertos aquí en Capital Media.